Son las 9:18, vamos a conversar ahora sobre un tema verdaderamente en el cual, por lo menos el que habla, se encuentra totalmente perdido, pero sumamente interesante. El señor Javier Murciano, representante de Websites en Latinoamérica, entidad que con una nueva tecnología mide los índices de aprobación de cualquier elección presidencial, antes que las encuestadoras por recopilación de conversaciones, tendencias en las redes como Twitter, LinkedIn, Facebook, es decir, un nivel de información ya que incorpora efectivamente este nuevo universo tecnológico. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo ha hecho todo esto, don Marciano? Cuénteme. No, básicamente es el esfuerzo de mucha gente. Sí aclarar que no es una herramienta exclusivamente para el uso político, sino que es un uso más que tiene la herramienta. La herramienta claro. Lo que hace es un gran buscador que lo que obtiene es toda la información que ocurre y que pasa por Internet. O sea, estamos hablando de las webs, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando de los blogs, de los forums. Un ejemplo, una marca de ropa le puede interesar que hace su competencia. Entonces lo que hace es jalar toda la información que hay sobre ella y sobre su competencia en las redes sociales y a partir de ahí tomar decisiones a partir de unos algoritmos que tenemos para ver el sentimiento que tiene la gente. Y además no solo escuchamos los medios propios de las marcas, sino que estamos escuchando también lo que dice la población, que no se comunica a través de esos medios, sino que simplemente pues dice que la leche de este supermercado no es tan buena o no tiene tan buen precio como la leche de este otro supermercado. O sea, no es una herramienta solamente política, sino que es una herramienta que te trae información para que tú puedas tomar decisiones. Sobre lo que es lo cotidiano, evidentemente, la vida común y corriente. Claro que sí. Que se traduce. Claro que sí. Se trasluce. Así es. Simplemente es coger esa información que es pública. O sea, nosotros no estamos escuchando ni transgrediendo ninguna ley. O sea, cogemos la información que es pública en Facebook, en Twitter. Bueno, es que antes opinión pública era una abstracción, ¿no es cierto? Así es. Ahora es medible. La opinión pública era un conjunto. Ahora es totalmente medible. Un conjunto de opinantes, pero no toda la opinión pública. Ahora podemos acercarnos más a este concepto. Sí, de hecho la gente no tiene ningún pudor o ninguna vergüenza en decirle a su grupo que le sigue, pues que esta marca de ropa no es buena, o este político no le gusta, o el sitio turístico donde fue no tenía los medios apropiados. Entonces lo hace a nivel interno. Esta información es la que nunca aparece para tener un control de tu marca, de tu marca política, de tu marca de retail, de tu marca de lo que sea. Y a partir de ahí, de esa información, sí que puedes cambiar la manera de actuar y por tanto ganar a tu competencia. Hay un caso interesante. Recuerdo hace unos días, tengo un niño de 8 años, ¿no?, que miraba un video de YouTube de un amigo suyo y me dijo: ay, mamá, pobre, me dice, solo tiene 2 likes. Y yo en ese momento me di cuenta que el afecto, la aceptación, eso que no era intuitivo cuando nosotros éramos niños, hoy es cuantificable. Así es. Me pareció monstruoso, casi que lo abracé y pensé: qué feo mundo en el que vas a vivir. Y no solo es cuantificable, sino es utilizable por las empresas. O sea, esas eran cosas que antes uno intuía, pero no tenía manera de cuantificar, ¿no? Un ejemplo, antes cuando tú ibas a buscar trabajo, leías en la prensa a lo mejor una oferta de trabajo y tú mandabas tu currículum. Entonces en ese montón de currículums te elegían por una serie de circunstancias y te entrevistaban. Entonces ese contacto era totalmente humano. ¿Cómo están trabajando ahora la mayoría de las empresas de recruiting, de headhunter? Buscan en LinkedIn un perfil y estudian en Facebook, en Twitter, cuál es el comportamiento de ese perfil. O sea, yo que sé, una persona que tiene que trabajar en Madrid y que es del Barça, pues se lo miran 2 veces. ¿Por qué? Porque puede tener un choque con sus propios compañeros de trabajo. Los lunes por la mañana. Sin duda. Bueno, pero vamos a las elecciones, pues, que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Absolutamente, más que lo del Barça. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido una experiencia, como la hemos hecho en Italia, en España, en México, en República Dominicana, ahora también con las elecciones presidenciales allá, donde en la primera vuelta de las elecciones estuvimos escuchando a 5 de los candidatos, los que pensamos con nuestra ignorancia de la cultura peruana. Claro que sí, hemos aprendido mucho en este tiempo que llevamos en el país. Y lo que hemos hecho es medir exactamente las conversaciones. Y a partir de ahí, con unos algoritmos, definir cuál es el sentimiento que tiene la gente hacia ese candidato como fuera una marca. ¿Cuáles fueron esos resultados? Y sobre todo si los comparamos con las encuestas comunes y corrientes. Nuestros resultados discreparon de la votación real en un 2% como mucho.
Sí. También hay que tener en cuenta que el Perú pues es un país muy grande donde hay una brecha digital bastante grande en muchas zonas. Entonces, también el índice de pobreza o de riqueza de la sociedad permite no tan solo tener que tengas disponibilidad de Internet, sino que tengas además disponibilidad para tener un teléfono moderno, un smartphone, o tener un acceso a Internet, ¿no? En algunas zonas ni siquiera hay el acceso a Internet porque ni siquiera llega a la Internet. Entonces, claro, esta desinformación que tiene la herramienta es lo que nos ha hecho variar en un 4% a lo máximo nuestra predicción. Pero ¿cómo es posible que haya tan poca diferencia entre las encuestas que a veces, naturalmente, convocan más de 10.000 personas representativas del campo, de la ruralidad, de las ciudades? ¿Cómo es posible que eso corresponda con lo que ustedes hacen? Porque quienes están comunicados en las redes sociales son principalmente gente joven de las ciudades. Es evidente que hay un sector de la población, yo no conozco porcentajes, por eso es lo que les quiero preguntar. ¿Cómo evalúan ustedes cuál es el demarcador para evitar que la gente que está en las redes sea representativa del conjunto de la población? No es que la gente que esté en las redes sea representativa del conjunto de la población, sino que nosotros lo que aplicamos es un algoritmo en función de cómo vamos conociendo la información, vamos estudiando esa información durante todo el periodo que estamos recolectando la información, vamos añadiendo variables locales como es las zonas que no tienen cobertura, vamos añadiendo también las encuestas. No todas las encuestas son creíbles, hay unas encuestas que digamos de alguna manera son más partidistas que otras, y a partir de toda esa información desarrollamos un algoritmo matemático. Con ese algoritmo matemático y la información que nos está entrando en redes, a través de todo Internet, definimos ese valor de simpatía, que puede ser positivo, me gusta Machu Picchu, negativo, no me gusta Machu Picchu, o neutro, hay un sitio que se llama Machu Picchu. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de toda esa información definimos ese sentimiento, que viene a base de likes, viene a base de seguir, viene a base de replicar la información, de hacer un retweet. Todo eso lo metemos en ese algoritmo. Y al final, esa suma de esa ecuación nos da ese sentimiento. Obviamente, ese sentimiento final es el sentimiento que va a tener la población cuando ponga la urna. ¿Qué cosa medimos, por ejemplo, de nuevo en las elecciones? ¿Qué medimos? ¿Las conversaciones, las promesas? Si me cae bien, si está mintiendo, no está mintiendo el candidato. ¿Cuántas cosas puedo yo saber de este individuo, de esa candidata? A ver, nosotros no hacemos en ningún momento un espionaje sobre el candidato o definimos qué es lo positivo o lo negativo del candidato desde nuestro punto de vista. Como opinión. Bien, nosotros lo que estamos... ¿Qué está opinando la gente? La gente está diciendo, este es un mentiroso, nadie le puede creer porque además tiene un pasado fatal. Entonces, la gente dice... ¿podemos sacarlo en conclusión? La gente dice de todo en las redes sociales. Entonces, a partir de lo que dicen de todo... Por eso es lo que me parece que es una novedad. Pues. Claro. Ahí está la novedad. Lo que le repito... Nosotros buscan es tendencias. Exacto. Buscamos tendencias... Y hay una cosa que ocurre, y es que los medios... Hay mucha gente que no tiene medios digitales, digamos, o que no participa en redes. Pero cada vez más los medios de alcance nacional recogen aquello que se vuelve popular en las redes. No falla, pues. La gente es mona para lo mismo en todas partes. Lo que se vuelve popular en las redes se vuelve popular en la televisión de señal abierta y en la radio. Correcto. Eso es lo que permite que la falla no sea tan grande a la hora de medir. Muchas zonas del país, pues afortunado lamentablemente, y volvemos a lo de su hijo, ¿no? Pues afortunadamente porque no tienen internet y pueden jugar todavía en la calle, ¿no? Así es. Y desafortunadamente porque a lo mejor no tienen todos los accesos a internet y por tanto pues se pierden muchas de las cosas que pudieran tener, como yo que sé, una telemedicina o una teleeducación, ¿no? Sí que repiten estas radios un poco lo que está diciendo la gente en la calle. Así es. Entonces ahí sí que les llega esa información. Y realmente entre todos generamos las tendencias. O sea, las tendencias no es que se generen a través de robots que tienen todas las empresas del mundo para decir que la Coca-Cola es la mejor refresco que hay, ¿no? Y entonces yo he visto aquí que la Coca-Cola se vende, pero se vende más la Inca-Cola. Entonces, Coca-Cola tiene su mercado en el país, obviamente, pero Inca-Cola tiene un mercado bastante más grande. Entonces, estas tendencias que nosotros, todas las personas, generamos en el mundo, se transmiten y esa sentencia es como un virus. Contaminamos al otro para que piense más o menos lo mismo. Cada like, cada me gusta es una marca de información para ustedes. Correcto. ¿No? Yo le quiero decir... Voy a cuidar de no andar poniendo likes por así nomás. No, para nada, para nada. Contra más sinceros seamos en las redes sociales, mejor será. De acuerdo. Sí decir que realmente las fronteras de los países son físicas.
realmente hemos pasado de una frontera física a unos grupos que no son ni españoles, ni peruanos, ni ingleses. Son grupos que tienen una tendencia y que se juntan en las redes sociales para hablar del Barcelona, para hablar del Canal de Panamá, para hablar de los chimpancés, ¿no? El horizonte de las personas. Así es. Entonces, han dejado de ser unas fronteras físicas y sean realmente unas fronteras virtuales. Muchas gracias, señor Javier Murciano, muy interesante. Un placer, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. 9:29 de la mañana, una pausa.